edad límite los 12 meses, es decir, en menores de 1 año. Recordemos que la bronquiolitis es la infección respiratoria aguda más frecuente en los menores años y incluso la que mayor mortalidad puede llegar a provocar, y siempre es secundaria una infección viral. Es el virus sincicial el responsable en el casi 80% de los casos de bronquiolitis, y en menor frecuencia también puede ser por el parainfluenza, el metaneumovirus, el rinovirus, virus de la influenza y el adenovirus. Y en cuanto a la fisiopatología, lo que hace el virus tiene un efecto citopático en el epitelio respiratorio que junto a la relación inmunológica que presenta el paciente va a generar la necrosis y la lisis de las células ciliadas del epitelio respiratorio. Esto va a llevar una cascada inflamatoria en la mucosa de la pequeña vía aérea. Esto genera edema, y de esta manera se empieza también a proliferar células pulmonares que lo que hacen es aumentar la secreción de moco. Entonces, lo que vamos a encontrar es una obstrucción Flor, de la luz bronquial. Sí, habla despacio y cerquita del micrófono porque como que va y viene el audio, se escucha bien y después se pierde por momentos. A ver si ahí se mejora un poquito. ¿de vuelta o hay algo que no se entendió? No, está bien, pero bueno, cerquita. Ay, bueno, me silencié. ¿Arranco de vuelta? No, se escuchó, pero estate cerca del micrófono así se escucha mejor. Dale. Bueno, entonces lo último que decíamos era la fisiopatología, que lo que vamos a encontrar es Para mí es la conexión. la luz de la pequeña vía aérea, sobre todo, que es el sitio donde encontramos este problema, obstruida. Esta obstrucción no es uniforme, si bien es difusa y bilateral, vamos a encontrar sitios donde la obstrucción es total, y en ese caso se van a encontrar zonas atelectasiadas, y sitios donde la obstrucción es parcial, y eso genera un efecto de hiperinsuflación posterior a la obstrucción, y esto va a generar lo que llamamos la alteración ventilación-perfusión, pudiendo provocarle hipoxemia al paciente. Cuando entonces nos llega un niño a la guardia, la mayoría de las guías lo que recomienda es hacer una observación, una anamnesis y un examen físico, y podemos utilizar este score, que es el famoso score de Tal, en donde evaluando diferentes parámetros que consideramos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que se separa según la edad del paciente, las sibilancias, la retracción costal, es decir, el uso de músculos accesorios, le damos un puntaje y de acuerdo a eso categorizamos a nuestro paciente. Esto fue cambiando, este algoritmo de manejo fue cambiando, y las recomendaciones, de acuerdo, ¿me escuchan? Hola, sí, va y viene, por ahí, por momentos se Hay escucha bien. interferencias, ¿se escucha? ¿Puede que haya algún otro audio abierto? Pues se Ahí, escucha como ruidos. ahí cierro el que está A abierto. ver, A ver ahí, fíjate. Creo que no hay ninguno más abierto. ¿ahora está mejor? Dale, sí. Entonces, en cuanto al puntaje que obtenemos con el score de Tal y la saturación de oxígeno, y si de acuerdo a mi paciente presenta o no factores de riesgo, es como me debería manejar con mi paciente. Si el valor de Tal me da menor o igual a 5, y que hay varios estudios que pudieron correlacionar a ese punto de corte con la saturación del paciente, si bien estos estudios no tienen una sensibilidad y una especificidad del 100%, sí se puede concluir que si yo no tengo un saturómetro y mi paciente tiene un score de Tal mayor o igual a 5, podría inferir que está en insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces ese parámetro me permite a mí definir si es un niño que puedo mandar a la casa o es un niño que debo dejar internado. Entonces, si el valor es menor a 5, lo que se recomienda es que se observe en la guardia, cómo se puede alimentar, interrogar si puede tener una alimentación adecuada, un sueño tranquilo, y si no hay alteraciones, es un paciente que puedo enviar a la casa con pautas de alarma, medidas de confort, alimentación y un control cercano con su pediatra.
Si el score de tal es mayor a 6, y como dijimos, hay una relación con que ese paciente va a estar en insuficiencia respiratoria hipoxémica, debo internarlo. Y las actuales recomendaciones es indicar oxigenoterapia, la adecuada hidratación, alimentación de acuerdo a la frecuencia respiratoria y a la mecánica ventilatoria del paciente y controles de saturación. Y de acuerdo a esta evolución, si el paciente va evolucionando favorablemente y llega a tener una saturación más del 92% aire ambiente, lo que se recomienda es que quede en observación al menos 12 horas en la internación y que en esas 12 horas podamos evaluar su alimentación y su sueño, y si vemos que no cae la saturación, lo podemos egresar. Por otro lado, si estando internado veo que la saturación del paciente es menor a 90 aún con oxigenoterapia, o yo tengo signos de fatiga muscular, debo evaluar de que el paciente puede ingresar a unidad de cuidados intensivos. Esto del score y la saturación no la vamos a tener en cuenta si mi paciente tiene factores de riesgo. En este grupo de pacientes lo que se recomienda independientemente del score y la saturación es que quede por lo menos en una observación prolongada o incluso internado, y son los factores de riesgo el hecho de ser un niño prematuro. Recordemos que los prematuros por el virus sincicial tienen más chance, hasta un 20% de probabilidad de poder tener apneas centrales y obstructivas por el virus, que sea un menor de 3 meses, que presenta una cardiopatía congénita, principalmente las que son por hiperflujo pulmonar, que el niño tenga una enfermedad respiratoria crónica. Estas incluyen lo que es la displasia broncopulmonar o la fibrosis quística, que sea un niño desnutrido, o que haya un medio social que no sea el adecuado, en donde podamos considerar que no están las pautas de alarma, puedan tener las pautas de alarma necesarias para consultar, y en ese caso también el paciente quedarse internado. Así como también si podemos, o nos refiere la mamá, o podemos nosotros evaluar en la guardia que el paciente no puede lograr su alimentación. Entonces en esos casos podemos internar. ¿Qué es lo que se recomiendan las diferentes guías en cuanto al manejo del diagnóstico de la bronquiolitis? Todas concuerdan que el diagnóstico debe ser por la clínica, es decir, con el examen físico y la anamnesis, yo tengo que arribar al diagnóstico de bronquiolitis, sin necesitar otro examen complementario. Debemos hacerlo siempre y cuando el paciente requiere internación por una cuestión epidemiológica, ¿no? Por las medidas de aislamiento que debemos tomar, pero si es un paciente que lo vamos a manejar en forma ambulatoria, no sería necesario realizarlo. Y todas concuerdan que medir la saturación con un oxímetro de pulso sería suficiente, y que debemos reservar la realización del estado ácido base arterial para aquel paciente que esté en unidades de cuidados intensivos, en donde lo que a mí más me interesa es conocer qué presión arterial de dióxido de carbono tiene. Y todas concuerdan que el paciente, si satura menos del 92% de aire ambiente, debe quedarse internado. En cuanto a lo que es la realización de laboratorios y hemocultivos, también la mayoría de las guías concuerdan que no sería necesario. En general, el virus sincicial genera una neutrofilia, o sea que incluso ni siquiera tampoco el hemograma nos permite poder sospechar una sobreinfección bacteriana. Y en cuanto a lo que es la radiografía de tórax, tampoco es un método que de rutina debemos realizarlo. Sí tenemos que tener en cuenta y solicitarla si estamos pensando un diagnóstico diferencial o una complicación, como por ejemplo una neumonía o una telectasia masiva que queramos diagnosticar, y sí también se va a realizar si el paciente está en unidades de cuidados intensivos. En cuanto a lo que es el manejo terapéutico, las recomendaciones son, en cuanto a la posición, bueno, es importante que el paciente esté en una posición confortable. En general lo que se recomienda es el decúbito dorsal con elevación de la cabecera, que esté en normotermia. Sabemos que si mi paciente tiene hipertermia va a generar un consumo de oxígeno, entonces manejarlo con antipiréticos. Un adecuado estado de hidratación.
Recordemos que es importante siempre que podamos que se pueda rápidamente realimentar el paciente sin sobrehidratarlo, entonces considerar si las necesidades basales y las pérdidas, en caso que las hubiera, y también, como dijimos recién, la alimentación, rápidamente, esto hay que tener en cuenta la frecuencia respiratoria del paciente, las guías recomiendan que con una frecuencia respiratoria mayor a 60, una zona incluso más de 80, suspender la vía oral y solo colocar vía parenteral. En cuanto a lo que es la kinesiología, acá hay como 2 puntos. Lo que sí la mayoría de las guías recomiendan es la desobstrucción de lo que es la vía aérea superior, entonces aspiraciones suaves de la nariz. Por un lado favorece la alimentación, por otro lado recordemos que los lactantes son principalmente respiradores nasales, entonces para que la medicación llegue mejor al sitio y también para mejorar la mecánica. Y en cuanto a lo que es la kinesiología para el proceso en sí agudo, eso está discutido, la mayoría recomienda no hacerla en el episodio agudo y sí tenerla en cuenta en pacientes que puedan tener alguna patología de base, en donde hay alguna alteración del clearance mucociliar, donde la kinesiología ahí cumple otro rol, ¿no? Por ejemplo, pensarlo en un fibroquístico o pensarlo en un paciente neuromuscular, en donde la kinesiología tiene otro rol. Por supuesto que siempre que el paciente esté en insuficiencia respiratoria hipoxémica es el oxígeno la terapia recomendada, ya después Albertina va a hablar un poco de esto. En cuanto a lo que es antibióticos y antivirales, si bien los antibióticos sabemos que a veces hay un uso, en el caso de la bronquiolitis, lo que se recomienda es que no se utilicen y que solo se reserven para las complicaciones como una neumonía o a veces en la otitis media aguda que puede haber. Y en cuanto a los antivirales, fue la ribavirina la que a lo mejor más se estudió para el virus sincicial respiratorio, pero hoy por hoy también las guías la desaconsejan. El uso de los broncodilatadores, bueno, esto es un poco lo que más con frecuencia a lo mejor hemos usado todos para la bronquiolitis. Actualmente las guías recomiendan no usarlo, algunas directamente dicen de ninguna manera, y otras consideran que, como sabemos que hay un grupo de pacientes que pueden ser respondedores al salbutamol, analizar y evaluar si mi paciente presenta los fenotipos que podría ser respondedor. Por ejemplo, que el paciente tenga atopía o que haya antecedentes de asma en los familiares de primer grado. Uno podría hacer una prueba terapéutica y si da una mejoría, continuarlos y si no la presenta, discontinuarlos. En cuanto a los corticoides, todas acuerdan no utilizarlo, no se vio una mejoría ni en la evolución ni en el riesgo de internación por bronquiolitis. Y también otra terapéutica que se ha planteado por las propiedades que tiene fue la solución salina hipertónica al 3%, el cloruro de sodio al 3%. Hay otras patologías como la fibrosis quística, que la usamos un poco más concentrada, al 7%, porque sabemos que lo que hace es fluidifica el moco y de esa manera mejora el clearance mucociliar. Entonces, es como tentador utilizarla en esta patología. Hay guías que la desaconsejan, la Academia Americana de Pediatría propone usarla únicamente en bronquiolitis leve a moderadas internadas, no usarlas en la guardia, y se vio que podría disminuir, acortar el periodo de internación. No hay nada muy contundente que la apruebe, digamos, el uso masivo de la solución salina hipertónica. Entonces, como conclusiones, en cuanto a la bronquiolitis, todas las guías acuerdan entonces que el diagnóstico debe ser clínico, con la anamnesis y el examen físico, que las terapias propuestas son las terapias de sostén y que esto es lo que deberíamos realizar en los pacientes, salvo en esas condiciones que dijimos, que es la adecuada hidratación, la oxigenoterapia y la aspiración nasal. Podemos hacer esta prueba terapéutica con broncodilatadores en pacientes que tengan antecedentes de asma o de atopía y que si mejora continuarla y si no suspenderla. Y que sí, a lo mejor debemos apuntar a la prevención, y esto se refiere, bueno, a la información que le damos a los padres, evitar el hacinamiento, el lavado de manos, la lactancia materna y demás. Y sí también la prevención en el uso del palivizumab para aquellos pacientes que se
se los indica, que son principalmente pacientes cardiópatas o displásicos broncopulmonares, que no lo usan para prevenir la forma severa de la bronquiolitis. Esto es en cuanto a bronquiolitis. No sé si quieren que sigo con crisis asmática y después Albertina de la parte del kinesio. Dale, Flor. Sí, la misma recomendación, acércate el micrófono porque se sigue yendo y viniendo, digamos, el audio. Yo creo igual que tiene que ver con la conexión, pero bueno, nada, dale, seguí. Crisis asmática, entonces. Decimos que una crisis asmática es una obstrucción generalizada de las vías aéreas como consecuencia de la exposición a un factor desencadenante. En la edad pediátrica, el factor desencadenante que más frecuentemente exacerba a un paciente asmático son los virus. También igual recordemos que puede haber factores medioambientales, domiciliarios o incluso alergenos ambientales, la exposición al humo del tabaco, el ejercicio, las emociones. Y estos factores van a producir un aumento desmedido de la inflamación y la reactividad bronquial. Va a generar un aumento progresivo de los síntomas, el paciente va a comenzar con dificultad respiratoria, tos, sibilancias, opresión torácica, y va a justificar que haya una modificación en el tratamiento. En cuanto a lo que es la fisiopatología, podemos etapas a la crisis asmática. Hay una etapa inicial que ocurre entre las primeras 6-8 horas, en donde el principal componente es el espasmo del músculo liso bronquial. Se obstruye la vía aérea, pero por la contracción del músculo liso. Y en menor medida también ya se empieza a manifestar el edema de la mucosa y la hipersecreción. ¿Por qué es importante saber esto y también es importante informarle a nuestros pacientes? Porque si tempranamente actuamos en esta etapa y el paciente comienza a percibir que empieza con estos síntomas, que se perdió el control del asma, si en ese momento comienzo con broncodilatadores, puedo revertir la crisis asmática. Ya luego de las 6 a 8 horas ya se genera una inflamación de la vía aérea, aumenta la secreción del moco, se dematiza más la mucosa, y esto ya va a generar un aumento en la resistencia de la vía aérea, que va a ser bilateral, pero no va a ser uniforme en todo en nuestro pulmón. Entonces, esto va a generar, así como explicamos con la bronquiolitis, va a generar zonas obstruidas, a lo mejor una obstrucción total, entonces va a ser zonas que no se van a ventilar y sí van a estar perfundidas, y zonas no tan obstruidas que van a tener cierta ventilación, pero no una adecuada perfusión. Entonces esto genera una alteración, ventilación, perfusión, y puede llevar a la hipoxemia. Entonces, cuando concurre a la guardia un paciente que viene con dificultad respiratoria, nosotros nos tenemos que plantear, ¿esto es asma? Porque puede ser que sea un niño que tenga un diagnóstico previo de asma y los papás ya saben y te relatan y tienen muy claro que es una crisis asmática, pero también puede ser un debut de la enfermedad. Entonces es importante también tener en cuenta que puede haber diagnósticos diferenciales, otras patologías se pueden manifestar como una crisis asmática y no lo son. Puede haber una insuficiencia cardíaca, puede ser una aspiración de cuerpo extraño, o como se presentó en otro Ateneo, un tumor mediastinal que comprima la vía aérea y se manifiesta con síntomas de dificultad respiratoria. Otra cosa importante que nos tenemos que plantear cuando llega un paciente con una crisis asmática es si mi paciente tiene factores de riesgo para poder tener una muerte relacionada a esta crisis y cuál es la severidad de esta exacerbación. Entonces, comenzar un breve interrogatorio junto con un examen físico donde podamos categorizar y clasificar esta exacerbación y tener en cuenta que nuestra exacerbación puede ser más grave, es decir, este paciente puede funcionar mal, si es un paciente que presenta una exacerbación, una crisis asmática, a pesar de venir recibiendo una adecuada medicación para el control de su asma. Es un paciente que no está respondiendo inicialmente a la medicación de rescate que le doy y está rápidamente progresando. Considero que es un paciente ya de alto riesgo o tiene un asma grave porque tiene antecedente de haber tenido una crisis reciente o una crisis grave en unidad de terapia intensiva. Es un paciente que nos viene contando los padres que en el
último tiempo venía usando salbutamol a demanda con un abuso del mismo, ¿no? Entonces, esto tienen que ser unas pautas de alarma para pensar que mi paciente puede tener una forma más grave de exacerbación. Las guías de China lo que recomiendan es evaluar de acuerdo a estos parámetros y poder clasificar la gravedad en leve, moderada, grave y con riesgo de vida, y de acuerdo a eso, una vez que lo categorizo, sería el tratamiento que debo comenzar. La crisis, esta obstrucción, no va a ser obviamente igual para todos los pacientes y que a veces la crisis en sí, por más que sea una crisis grave, no categoriza, salvo que sea una crisis que esté en terapia intensiva, al tipo de asma que tenía el paciente. Entonces, es importante evaluar la disnea, cómo nos habla, si es una disnea que la tuvo al caminar, o que la tiene al hablar, o directamente es un paciente que no puede hablar o habla apenas frases, y en base a eso yo ya tengo que ir pensando e ir actuando por la severidad que puede tener. Otros parámetros es el estado de conciencia, si tiene uso de músculos accesorios, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la saturación. Este es un score que también podemos usar, que es mucho más abreviado, en donde los parámetros que principalmente usa es la frecuencia respiratoria, las sibilancias y el uso de músculos accesorios. De acuerdo a eso le damos una puntuación, y también la vamos a categorizar en leve, moderado o grave, de acuerdo al score, a los puntos que encontré y de acuerdo a la saturación del paciente. Objetivos del tratamiento en una crisis asmática. Para eso uno debe realizar el diagnóstico temprano, cuando comienzan los síntomas, como hablamos, si el paciente está capacitado y percibe rápidamente que hay un cambio en su control del asma y tempranamente actúa, puedo llegar a prevenir la exacerbación, revertir rápidamente la obstrucción de la vía aérea, corregir la hipoxemia cuando la haya, llevar al paciente con el tratamiento a su función pulmonar normal. Un paciente asmático fuera de una crisis de asma tiene una función pulmonar normal, salvo que sea un asmático grave, severo. Y, por supuesto, evitar futuras recaídas. Es importante poder en la emergencia hacer un interrogatorio si estaba haciendo un tratamiento o no, y si lo estaba haciendo, si lo estaba haciendo en forma adecuada, si la adherencia era adecuada, y poder interrogar también, y de esta manera evitar futuras recaídas, cuál pudo haber sido el desencadenante, porque a lo mejor es algo que puedo evitar y justamente que no vuelva a tener otra crisis. En cuanto al tratamiento, lo que es una exacerbación leve, en general lo que recomendamos a los pacientes es que tengan un manejo domiciliario. Uno tiene que enseñarle y indicar a los padres cómo deben actuar cuando el paciente empieza a percibir un aumento en sus síntomas respiratorios. Lo que se recomienda es el uso del salbutamol. Las guías aumentaron ahora un poco más la cantidad de inhalaciones que podemos administrar. En la casa se recomienda que sean de 2 a 4 inhalaciones. Siempre recordamos que deben usarlo con una aerocámara. No se recomienda en la edad pediátrica el uso directo en la boca, por más que refieran los padres que tengan una buena técnica. En general la técnica nunca es buena cuando lo usan en la boca, y además se genera mucha impactación de las partículas en lo que es la vía aérea superior y no llegan al sitio de acción donde necesito que lleguen para poder broncodilatar. Se desaconseja que comiencen con corticoides orales en la casa, y además se les indica a aquellos que venían realizando un tratamiento controlador con el uso de corticoides inhalados con la asociación de beta-2 agonistas de acción prolongada, el famoso Seretid, es decir, el uso del salmeterol, o por ejemplo en el caso del Frevi es el formoterol. Se les aconseja que los discontinúen si están requiriendo el uso de beta-2 de acción corta cada 4 horas. Esto es porque los beta-2 de acción prolongadas usan el mismo receptor que el beta-2 de acción corta y lo mantienen ocupado durante 12 horas. Entonces no van a competir las dos drogas y no van a poder actuar efectivamente. Y se le dice al paciente que si no llega a las 4 horas y requiere el uso de salbutamol con una frecuencia mayor, debe concurrir a la guardia. En el caso de una exacerbación moderada, esta ya sí debe ser manejada en emergencias.
Si el paciente está hipoxémico, debo comenzar con oxigenoterapia. Mientras estoy haciendo el interrogatorio, debo comenzar enseguida con el salbutamol. Si le tuve que colocar oxígeno, el salbutamol, lo que se recomienda es que se dé en forma nebulizada, con el oxígeno. La dosis es 1 gota kilo, máxima 20 gotas. En el caso de que no esté con oxígeno y pueda usar en PAF, se puede llegar a usar hasta 10 inhalaciones, es decir, 10 pulsaciones de PAF cada 20 minutos durante la primera hora. La verdad es que esto genera muchas veces mucha taquicardia y mucho temblor secundario al salbutamol, entonces podríamos empezar con una dosis menor, 4 PAF, y ir evaluando la tolerancia que tiene el paciente al salbutamol. También está recomendadas en las exacerbaciones moderadas, no así en la leve, pero sí en la moderada, el agregado de bromuro de ipratropio, es decir, usarlo junto con el salbutamol, porque esto se vio que disminuyó el riesgo de internación y sobre todo de requerir asistencia respiratoria mecánica. Ipratropio lo vamos a usar en PAF o nebulizado junto con el salbutamol, y también se recomienda que se indique corticoides. En el paciente que puede tener, lo puede recibir en vía oral, se recomienda esta forma, la vía oral. El corticoide de referencia es la meprednisona, 1 a 2 miligramos kilo día, pero también puede usarse sus equivalentes en la dosis equivalente, ¿no? Recordemos que igual el corticoide recién a las 4 horas yo voy a ver el efecto antiinflamatorio, así que no va a ser inmediato. Si el paciente responde favorablemente luego de esta que hacemos en la primera hora, se recomienda que quede en observación luego de por lo menos 2 horas después de la última dosis de salbutamol, y que pueda, si está bien, que pueda volver a su casa con broncodilatadores cada 4 horas y continuar con corticoides de 3 a 5 días. En la edad pediátrica se recomienda eso. Antes usábamos a lo mejor un poco más, pero los estudios muestran que no se ven mayores efectos beneficiosos prolongándolo en el tiempo, y sí ya puedo llegar a ver efectos adversos. Y en cuanto a lo que es una exacerbación grave, este es un paciente que tengo que tener en cuenta que es un paciente que dijimos que va a llegar con disnea al hablar, puedo tener incluso silencio auscultatorio, entonces un paciente que tengo que estar considerando que puede incluso directamente ir a terapia intensiva, entonces rápidamente debo colocar oxígeno. Como en la moderada se comienza con salbutamol y con bromuro de ipratropio, consideremos que si en la primera hora no hubo una respuesta, puedo indicar nebulización continua con salbutamol. Esto se hace entre 30 a 60 minutos. Y, por supuesto, enseguida el corticoide, que en general, por el estado general del paciente, en este caso lo vamos a usar en forma endovenosa. Se puede usar hidrocortisona, dexametasona. Y también se puede considerar en este grupo de pacientes pasar sulfato de magnesio. Esto hay que tener en cuenta, se pasa en forma endovenosa, lento, con monitoreo por los efectos adversos que puede llegar a tener. Y como dijimos, si el paciente no mejora, o si incluso cuando ya entró con signos de cría, debe estar en terapia intensiva, y ahí evaluarán la indicación de ventilación no invasiva o incluso asistencia respiratoria mecánica. En cuanto a las complicaciones que podemos tener en cuenta, por una crisis asmática tenemos complicaciones mecánicas como escape de aire, neumotórax, atelectasias. Los escapes de aire son también una indicación para que el paciente ingrese directamente a terapia intensiva. Complicaciones gasométricas, como hablamos, hay una alteración, ventilación, perfusión, entonces ese es el principal mecanismo de hipoxemia en esta patología, entonces se genera insuficiencia respiratoria hipoxémica. Puede haber complicaciones infecciosas, bronquitis, neumonía, complicaciones metabólicas que pueden estar también relacionadas al uso de la medicación, como hiperglucemia o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, también a veces puede encontrarse por ejemplo, en la bronquiolitis. Y causas cardíacas, arritmias, que estas sobre todo están predispuestas por la ansiedad, por el estrés, por la misma medicación o por la acidosis que pueda presentar el paciente. Y ahí terminó mi exposición. No sé si se entendió, se escuchó, se fue claro, se cortó.
No, buenísimo, Flor. El audio iba y venía, pero en líneas generales 95% se entendió todo y se escuchó bien. Así que yo lo que le propongo es que ahora nos pasamos a Albertina y después si quieren y tienen preguntas las pueden ir escribiendo en el chat que está a un costadito y al final las respondemos. ¿Dale? Vení, Albert, que te pongo tu presentación. Eh, Bronquiolitis y asma era, ¿no? Presentar todo. Bueno, hola a todos. Yo soy Albertina Jauri, kinesióloga del Sanatorio San Carlos. ¿Sí? Y voy a hablar, a continuar un poco con la charla que dio la doctora Alessandrini, un poco más enfocado en el trabajo de kinesiología. No sé si ya está para compartir. ¿O ya está? Ya está compartido. Ah, perfecto. Entiendo que ahí ya está, arranco. Sí, y ahí vas con, viste, con... Sí, perfecto. Bien, bueno, para empezar voy a repasar un poco por si en algún momento de la charla de la doctora Alessandrini se cortó un poco la fisiopatología de la bronquiolitis. Vamos a empezar con bronquiolitis. Como todos saben, es una infección viral, ¿sí? Que ay, perdón. Bien, vamos de nuevo. Entonces, una infección viral que va a generar una inflamación a nivel de la vía aérea, de la pequeña vía aérea, con edema de submucosa edema de submucosa, con detritus celulares y producción de moco. ¿Sí? Esto va a generar un aumento en la resistencia de esa vía aérea, lo que va a generar va a ser que unidades alveolares, o sea, que la constante de tiempo de unidades alveolares se vea modificada, ¿sí? Van a necesitar más tiempo para vaciarse. Eso va a generar que se activen músculos expiratorios, que produzcan hiperinsuflación dinámica con cierre prematuro de la vía aérea, y eso nos va a generar todo un cuadro caracterizado por horizontalización de las costillas, elevación de la cúpula diafragmática, y eso va a generar áreas que van a quedar hiperaireadas y otras atelectaseadas incluso por la presencia de moco. Eso va a generar una alteración en la relación BQ con la hipoxemia que caracteriza en muchos casos a la bronquiolitis. Como ya saben, lo conocen y lo mencionó Flor recién, el paciente llega a la guardia, será categorizado por la escala de TAL y en base a ese puntaje se va a decidir su tratamiento. Nosotros vamos a recibir a los pacientes que quedan internados, con lo cual acá marqué algunas cosas de las que voy a hablar, que son la oxigenoterapia, ¿sí? Que es el pilar fundamental en esta patología, en internación. Desobstrucción de las narinas, que está también recomendado en varias guías como una actividad que mejora la congestión, y la kinesioterapia, que si bien no se indica o no se recomienda en forma rutinaria, me parece importante hablar un poco de eso para justamente entender por qué y tal vez mejorar las indicaciones a futuro. En cuanto al asma, y repasando también la fisiopatogenia, se caracteriza por 13 entidades que coexisten: la obstrucción de la vía aérea, que es una obstrucción reversible si la tratamos en las primeras horas con broncodilatadores, una inflamación, la inflamación activada por, intervienen varios mediadores. Si la inflamación persiste, vamos a encontrar a futuro daños estructurales, tal vez en la vía aérea, que sean irreversibles, lo cual puede llevar a un deterioro en la función pulmonar. Y la hiperreactividad bronquial, ¿sí? Que ante un agente agresor se produce un estrechamiento en la vía aérea, llevando limitación al flujo aéreo, aumento de la resistencia, también hiperinsuflación dinámica por este escaso vaciado o vaciado lento de las unidades alveolares, y el desbalance BQ con la hipoxemia que conocemos. Bueno, lo mismo acá, está la escala, una escala para categorizarlos también a los pacientes, que ya habló Flor,
y de lo cual también voy a hablar es de la oxigenoterapia, también fue un pilar fundamental en esta patología, y la kinesioterapia, a ver qué es lo que se puede aportar. Si voy muy rápido, me dicen, porque me acelere. Bien, en cuanto a la oxigenoterapia, ¿sí? La administración de oxígeno al paciente se puede realizar por distintos sistemas, ¿sí? De acuerdo al flujo que emite el sistema, vamos a dividirlos en flujo bajo, flujo alto. Los sistemas de flujo bajo, ¿sí? Las cánulas nasales, las máscaras, tienen una imprecisión en cuanto a poder cuantificar la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno que se le aporta al paciente, ¿sí? Lo que sucede es que con el flujo inspiratorio del paciente, ¿sí? Esta FiO2, esto se diluye, ¿sí? Y tal vez no es tan precisa. Hay un déficit de humidificación, ¿sí? Podemos aportarle, pero siempre va a ser menor a otros sistemas. Tiene una inadecuada relación flujo-demanda, ¿sí? Que no va a cubrir las demandas del paciente y no va a generar buenos efectos. Y la posible o el riesgo de reinhalación de dióxido de carbono con algunas, sobre todo con algunas máscaras. Bien. En cuanto al alto flujo, ¿sí? Conocemos a la cánula de alto flujo, ¿sí? Que últimamente se ha puesto mucho en uso, sobre todo en la bronquiolitis. Bueno, el halo que se usa en neo y las máscaras de Venturi. ¿Cómo definimos el alto flujo? En neonatos mayor a 2 litros por minuto, en lactantes y niños mayores a 4 o en adultos, que lo menciono, mayores a 6. El alto flujo nos va a permitir mejor humidificación y un aporte conocido, ¿sí? Una FiO2 precisa, que es importante para este tipo de pacientes. Bien, según las guías, el objetivo de saturación, tanto con la bronquiolitis y con el asma, está bastante establecido, bastante claro. En la bronquiolitis vamos a buscar, según las guías internacionales, hablan de una saturación mayor a 92, pero la Sociedad Argentina de Pediatría habla de una saturación mayor a 94. Y en asma, en las exacerbaciones moderadas a graves, vamos a buscar una saturación mayor a 94. Bien, y ahora me voy a enfocar en el alto flujo, ¿sí? Que me parece como muy importante. Si bien no es toda una charla de alto flujo, no va a ir demasiado en detalle, me gustaría que lo conozcan, sobre todo porque la implementación en internación es frecuente y porque los kinesiólogos no hacemos solamente la terapia convencional y manual, sino que además intervenimos en este tipo de cosas. Bien, las cánulas de alto flujo es un sistema abierto, ¿sí? De un flujo que es fijo, que nos aporta una FiO2 conocida, y en realidad es una mezcla de aire y oxígeno, ¿sí? Hablamos de sistema abierto porque vamos a usar cánulas, ¿sí? Que no van a ocluir completamente las narinas, sino van a ocupar el 50%, ¿sí? Entonces vamos a tener eso. Con respecto al equipamiento necesario para implementarlo, ¿sí? Es muy sencillo, se puede realizar en salas fuera de la terapia intensiva. Vamos a utilizar cánulas especiales que ya vienen categorizadas según la edad del niño y que justamente nos van a ocluir solo el 50% de las narinas. Un blender que va a producir esta mezcla de aire y oxígeno. Un sistema de humidificación, que es un sistema de humidificación activo, que acá no puse ninguna foto, pero se los comento. Es una fuente eléctrica con una carcasa que lleva agua destilada, ¿sí? Desde donde el oxígeno y el gas, la mezcla, atraviesa esa interfaz aire-líquido cargada con humedad y va hacia el paciente. Es muy sencillo también de implementar. Lo que sí necesitamos con este tipo de pacientes que están con este tipo de terapia es un monitoreo bastante de cerca, porque son pacientes bastante delicados. Digo, en tal caso, si hay algún signo de empeoramiento hay que actuar rápido, con lo cual monitorizarlos es muy importante.
Los mecanismos de acción a través de los cuales la oxigenoterapia da sus resultados es a través del acondicionamiento del gas inspirado, esto que decía, un sistema de humidificación nos va a permitir una mezcla de gas, que la mezcla llegue al paciente, a la vida del paciente, en condiciones óptimas, ¿sí? Estamos aportando un gas frío y eso también tiene sus efectos deleterios sobre el tejido ciliar. Con lo cual también va a favorecer el clearance mucociliar, ¿sí? Va a permanecer ese tejido óptimo para poder realizar su clearance. Va a trabajar sobre la disminución del espacio muerto nasofaríngeo, ¿sí? Este flujo de aire que vamos a mandar va a generar un lavado, ¿sí? De dióxido de carbono, un washout que queda muchas veces como reservorio en la nasofaringe y nos va a permitir evitar ese tipo de... y nos proporciona un flujo inspiratorio, ¿sí? Que se va a adecuar, a diferencia del sistema de bajo flujo, se va a adecuar a la demanda del paciente. Es un flujo que va a ser fijo, nos va a permitir que ese flujo va a ser mayor al del paciente, hacia el pico flujo del paciente. Lo que va a permitir es que haga una descarga, ¿sí? De los músculos respiratorios, ¿sí? Y va a mejorar, mejorando así también la resistencia. Bueno, no sé si voy rápido. Sí, no, ¿Estamos bien? bien. Bien. Y bueno, ese flujo, perdón, va a permitir también que la FIO sea la misma que se le aporta desde el aparato. Y una presión positiva, la presión positiva nos va a permitir disminuir la resistencia. Bien, acá tenemos entonces la fotito típica del niño con un niñe, ahora sería un niñe, con la cánula de alto flujo, que ahí ven arriba en el sistema que está completo, los distintos colores, cada uno para la edad de los niños. Bien, como dije, es importante el monitoreo de esta terapia. Hay criterios de éxito, acá separé criterios de éxito, criterios de fracaso, ¿sí? Hay que hacer un seguimiento para ver si está respondiendo bien a este tipo de terapia. En cuanto a los criterios de éxito, si logramos una disminución en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca dentro del transcurso de una hora, es un buen signo. Una estabilización y una mejora en la saturación de oxígeno, reducción del afío y disminución del trabajo respiratorio. Y en cuanto a los criterios de fracaso, es si aumenta la frecuencia respiratoria más de 10 respecto a la basal, si tenemos un 20% más de la frecuencia cardíaca inicial, si aumentamos el puntaje en un punto, y si estamos manejando fíos mayores a 60 y no logramos la saturación óptima, también es un criterio de fracaso. Deterioro del sensorio y descompensación hemodinámica. Esos serían los más importantes. Es importante entender entonces que la escalonada terapéutica. Vamos a empezar con estos pacientes, probablemente con una oxigenoterapia convencional. Si la saturación de oxígeno no es alcanzada y tenemos signos de no mejora o de empeoramiento, dentro de las 2 horas instalada la terapia y el tratamiento médico, ¿sí? Se puede pasar a una terapia de alto flujo. Lo mismo con la terapia de alto flujo. Si no encontramos una saturación óptima, si no desciende el trabajo respiratorio a pesar de esta terapia y con el tratamiento médico, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque ya el próximo paso sería la terapia intensiva pediátrica con eventual manejo a través de la ventilación mecánica no invasiva o bien la invasiva. Entonces es importante entender que la oxigenoterapia de alto flujo es un tratamiento intermedio, es el paso previo a la terapia intensiva. Entonces el monitoreo, más allá de que es fácil la implementación dentro de una sala general, es importante porque cualquier signo de empeoramiento o de no mejora
es necesario detectarlo rápido para tomar una acción muchísimo más contundente, por decirlo de alguna manera. Bueno, en cuanto a la asistencia kinésica respiratoria, como bien dijo Flor, no está indicada de rutina. Se observó un cierto beneficio en la reducción de oxígeno. Las aspiraciones traqueales son recomendadas para reducir la congestión nasal. Y hay guías como la NICE que habla de considerar si existen patologías previas o si existe, considerar cada paciente en particular. Si es, como dijo Flor, si viene un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular en donde ya por sí su clearance es escaso o necesita desobstruir esa vía aérea, bueno, es necesario trabajar con ese chico y lo mismo si, por ejemplo, estamos en una etapa obstructiva, no vamos a recomendar el uso o el empleo de ninguna técnica. Lo que sí, cuando está con muchas secreciones suele indicarse, tampoco hay gran evidencia de que el beneficio sea claro, pero en ese sentido seguimos trabajando. Y para concluir, que fue muy rápido lo mío, para concluir quería charlar de esto, la oxigenoterapia, pilar fundamental del tratamiento de estas patologías. Tenemos varias opciones, ¿sí? Individualizar el tratamiento, o sea, tanto en la forma de administrar el oxígeno como en la kinesioterapia, nos va a permitir buenos resultados, es decir, seleccionar bien al paciente para hacer esa indicación. Y la cánula de alto flujo, que es una nueva estrategia que está bueno tener en cuenta, que repito, no es difícil de implementar si necesitamos capacitar al personal. Tiene buenos resultados y si bien se ha empezado o tiene un auge en la bronquiolitis, hay algunos estudios que indican que hay buenos resultados o beneficiosos en otras patologías, como podría ser el asma. Que bueno, nada, esto es para ahondar un montón más, pero me parece que esto es lo más claro y corto, lo concisa que puede ser. Bueno, gracias. Volver. Bueno, ¿se escuchó bien? No sé si... a ver, acá hay algunas preguntas. Para vos, Flor, sí, hay algunas preguntas. Dice, como objetivo de evitar futuras recaídas en asma, ¿estamos habilitados durante la internación a iniciar tratamiento preventivo? Quiero agradecer a la doctora Anabela Giordano, que fue la que me armó lindo el PowerPoint. Segundo, con respecto a esto, sí, viste que uno de los pilares y objetivos del tratamiento, a veces es en la guardia la oportunidad de empezar un tratamiento, ¿no? Controlador para el asma, para que esto no vuelva a pasar, porque si no actuamos, a lo mejor lo tenemos dentro de poco otra vez ese paciente en la guardia. Entonces, por supuesto que están habilitados. Lo primero, como decíamos, preguntar si lo está haciendo, porque muchas veces las crisis, si un paciente venía con un tratamiento, no es porque necesita altas dosis de corticoides, sino es porque no lo estaba haciendo adecuadamente. Entonces podemos interrogar sobre la adherencia y sobre la técnica. Eso es una cosa. Y si el paciente no venía con tratamiento, porque o lo discontinuó o porque todavía no se había hecho un diagnóstico, sí se puede, y de hecho se recomienda que se vaya con un tratamiento controlador. Tenemos diferentes tipos de tratamiento controlador y uno podría categorizar, o por lo general lo que hacemos en pediatría es empezar de menos a más. Me refiero a bajas dosis de corticoide y ir aumentando en caso que no alcance un control. Sí se recomienda empezar con un poco más alta la cantidad de corticoides si el paciente estuvo en terapia intensiva. Pero si no, podríamos arrancar con corticoides a bajas dosis, que puede ser fluticasona, 250 microgramos al día, o el equivalente en budesonide, 400 microgramos al día, siempre recomendando que sea con aerocámara, y sí, a lo mejor tener un control cercano con su pediatra o un especialista para ajustar el tratamiento. Pero lo ideal es que se vaya con un tratamiento preventivo. Eso sería con respecto
a lo que es evitar futuras recaídas. Y lo otro que también nombré, a lo mejor pasó medio rápido, es poder interrogar si podemos percibir cuál fue el desencadenante de esa crisis. De esa manera también ya podemos intervenir mejorando, ya sea si hay algún desencadenante ambiental o tuvo que ver con la actividad física. Entonces ahí uno puede intervenir y actuar para que no vuelva a tener esta recaída. Después dice, en cuanto a la semana de la lactancia materna, si se comprobó un beneficio, bueno, sí, por supuesto, en cuanto a lo que es bronquiolitis, y también pregunté en asma, la lactancia materna tiene un efecto protector, y en el asma también se cree que tiene un efecto protector. Y lo que también tiene el efecto protector, por eso los prematuros a lo mejor tienen más riesgo de tener bronquiolitis más grave, es que el último trimestre del embarazo es cuando se hace la mayor pasaje transplacentario de lo que es todos los anticuerpos, entonces, tanto en la panza y como luego después con la lactancia materna, tiene un efecto protector para evitar la bronquiolitis. Y también pregunta si hay una evidencia entre coronavirus y la gravedad. Esto te acordás que fue un poco también lo que hablamos luego en un momento. Este año es un año atípico, no se está viendo bronquiolitis. Se realizaron a un paciente por un síntoma respiratorio, fue positivo para coronavirus, ni siquiera se está viendo todavía muchos casos de coinfección, y eso creo que lo vamos a ir viendo una vez que pase esto, ¿no? Si lo podemos considerar al coronavirus como un virus relacionado a la bronquiolitis. Los sí viejos coronavirus que ya existen, en general no están relacionados a la bronquiolitis. Es el resfrío común, ¿no? La principal manifestación que tienen. Y en cuanto a si puede haber más riesgo en asma, lo que se categorizó fue que podría tener una evolución más grave en el paciente que tiene un asma grave. Lo que todas las guías salieron a recomendar rápidamente fue que el paciente asmático no discontinúe su tratamiento, sobre todo por esto de que en algún momento se hablaba de si el corticoide podía o no empeorar la evolución del coronavirus al principio. Se recomendó que no se discontinúen los corticoides inhalados, y por sobre todo si el paciente, aún con coronavirus, y no sé si mi paciente que viene puede tener o no coronavirus, si tiene una crisis asmática, hay que indicar igual el corticoide bioral, no discontinuarlo, no está aconsejado dejar de indicarlo si cumple con el criterio. Y después Gaby me pregunta si habría que discontinuar o reemplazar los tratamientos preventivos. Como decía, lo que sí se recomienda seguro es que si el paciente viene usando un tratamiento controlador, que tiene un corticoide inhalado asociado a un broncodilatador de acción prolongada, que son los que más usamos, es el salmeterol, que es el famoso ceretide, o el formoterol, que es el Frevia, esos sí se tienen que suspender mientras se esté usando salbutamol con una frecuencia de cada 4 horas. Por esto que hablamos de que ocupan el mismo receptor, el broncodilatador de acción prolongada lo mantiene ocupado durante 12 horas y no permite que active el broncodilatador de acción corta. Una salvedad que puedo hacer, que eso sí es una última recomendación que sacó el FINA, es que en pacientes que ya vienen con tratamiento con Frevia, que es el que tiene formoterol, que es el broncodilatador de acción prolongada, pero que tiene un comienzo de acción rápido, es decir, a los 5 minutos broncodilató al paciente, como lo hace el salbutamol, ese paciente que ya viene con ese tratamiento, si comienza a percibir que empieza a manifestar un descontrol del asma, es decir, empiezan a aumentar sus síntomas respiratorios, podría aumentar su dosis diaria de Frevia, es decir, lo puede usar como un rescate, por esto de que broncodilata en forma rápida. En caso de que el paciente solo use un corticoide inhalado, es decir, solo esté con fluticasona o solo esté con budesonide, si yo al paciente le estoy indicando corticoides bioral, no sería necesario que esté manteniendo su corticoide inhalado, porque ya lo está recibiendo en forma sistémica. Lo que pasa es que muchas veces vemos que le decimos suspéndanlo y después no se olvidan, no se acuerdan o no lo retoman. Entonces, como no se ven mayores efectos adversos, si continúan su corticoide inhalado, por más que haga un ciclo de 3 a 5 días de corticoide sistémico, en general no les indicamos que lo suspendan.
que lo mantenga, pero por una cuestión de no perder la adherencia al tratamiento. Muy bien. Bueno, buenísimo, Flor, clarísimo. Yo quería como reforzar lo que decía Albertina con respecto al alto flujo, que así como realmente es una cosa que uno, digamos, si se prepara y prepara enfermería y demás, es algo fácil de instaurar. Es muy importante que sepamos que estamos ante un paciente que está grave. Entonces, cuando nosotros probemos o intentemos, tenemos que monitorizarlo muy de cerca conjunto con enfermería y tener disponibles, si tenemos en nuestra institución la terapia o a donde lo vayamos a derivar en el caso que desmejore, tenerlo hablado, saber que hay camas, saber cómo vamos a actuar si ese paciente no responde, digamos, al alto flujo. Esa es, les diría, la principal, digamos, el principal riesgo de implementar el alto flujo. Generalmente andan bien, y responden y uno los puede bancar muy de cerca, pero bueno, nos estamos arriesgando a asistir a un paciente que está grave. Entonces eso es lo que más tenemos que tener en cuenta cuando lo implementemos. Así que bueno, nada, lo demás, súper claro todo. No sé si no hay más preguntas. Nada, les agradecemos a todos por participar y bueno, nos encontramos en 2 semanitas más que hacemos deterioro agudo del sensorio. ¿Alguien tiene algo para comentar? Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Maravilloso. Bueno, Muy bien. Muy bien, ¿eh? súper. Re bien, re bien. ¿sabés que me sorprendí esto de que no haya nadie? ¿Viste que es como que, Revelamos todo, Te dije que estaba hablando sola. claro,